¿Te gustaría poder cambiar tu IP pública? O aún mejor, poder tener más de una IP pública. Quédate en este video y te mostraré cómo podrías hacerlo. Pues así es, mis amigos. Más de alguna ocasión te has preguntado cómo es posible cambiar tu IP pública, la que te asigna tu operador de internet. En algunas veces juegas en línea y te han baneado tu IP, o entras a ciertos lugares y donde te dan ban, o o entras a descargar archivos y te dan ban porque ya superaste el límite. Con este procedimiento puedes tener la opción de cambiarla, o obtener varias. Primero que nada, para que esto sea posible, tú debes de contar con IP pública fuera de NAT. Tengo entendido que los paquetes de Telmex de 100 megas en adelante cuentan con IP pública fuera de NAT. En el caso de Megacable, pues tú tienes que contratarla. No importa si sea aquí lo importante es tener IP pública fuera de NAT. Si tú la puedes conseguir en Total Play y en Easy, pues qué bueno. Si me ves en otro país, igual te va a funcionar, o podría funcionarte. No lo puedo asegurar, pero yo que tengo Megacable sí me ha funcionado y pues se los quiero compartir con ustedes. Pues vamos a iniciar. Ya dicho lo anterior, se necesita contar con IP pública fuera de NAT. Lo que vamos a necesitar es un switch. Un switch sencillo, así como este que ustedes ven aquí. Este es de la marca Mercusis. Lo puse como referencia. Ustedes pueden utilizar la marca que ustedes gusten. Estos son baratos y hacen el trabajo. Aparte van a necesitar pues un ruteador aparte. Pues ya aquí ustedes depende si lo utilizan inalámbrico o nada más con cable. Se los puse inalámbrico pues para que hoy en día pues la mayoría o todos utilizan inalámbrico también. Entonces, lo primero que se va a tener que realizar es poner en modo puente o bridge mode tu ruteador, el principal. Y he probado con los de Telmex y la verdad son en el caso del Nokia, es muy noble para poderlo poner en modo puente, ya que eh, con las credenciales que trae, perdón, se puede ajustar a modo puente. Es nada más que tú configures cualquiera de los puertos LAN que tú veas acá, que lo señales y lo pongas en bridge mode o modo puente. De referencia voy a poner el LAN 1 para no equivocarnos. Del LAN 1 lo vamos a conectar a un puerto LAN del switch. En este caso, pues pongo que es el LAN 1. Entonces conectamos del LAN 1 a LAN 1. Puede funcionar también en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, pero esto es para efectos meta de cómo realizarlo para no confundirlos. LAN 1 a LAN 1 del ruteador de la ONT. En este caso, pongamos que sea Telmex, ejemplo. Y de aquí, yo lo conecto del puerto LAN 5. Pues puede funcionar cualquier disponible. Hay algunos switch que trae un puerto extra, como si fuera el 6, y dice uplink, o sea que ese también puedes conectar otro switch ahí en ese para que te continúe la serie de las direcciones IP. Pero en el caso funciona igual, así como este que ustedes ven. Y del puerto LAN 5 lo conecto al puerto WAN del ruteador. Este es un ruteador, como ustedes pueden ver, es de color azul su conexión y es el puerto WAN. Que puede funcionar si lo conecto aquí al puerto amarillo, uno de los cuatro. Sí funciona, pero no como debería de ser. ¿Por qué? Porque pues no estaría funcionando como un switch, perdón, como un ruteador, estaría funcionando como un switch. Entonces no tienes la posibilidad de abrir puertos, ni bloquear, ni utilizar cortamuros, cortafuegos, y cosas así. Entonces se conecta al puerto WAN.
Y vamos a poner un ejemplo, cómo te quedaría tus direcciones IP. Y aquí en el caso de, pues, como por ejemplo, esta dirección IP. Supongamos que tu compañía de internet está asignando esta dirección IP con terminación 5, 23.5. Entonces, como la va a ser de puente, pues aquí no te va a cambiar ninguna, sino se va a ir directito hasta acá, al puerto LAN 1, y te va a dar la misma, como pueden ver. Esta dirección IP pues, es la misma de acá. Una vez que entra aquí, cada equipo que se conecte a los puertos LAN le va a asignar una dirección IP que esté dentro de la submáscara, como 23.5, pues puede ser que te asigne aquí 23.10, 23.20, 23.30, 23.11, qué sé yo. Esto no es seguro porque este switch va a jalar direcciones IP de esta submáscara del switch a donde esté conectado tu ONT en modo puente. De aquí, supongamos a la IP1 ya no te va a dar la misma dirección de 23.5, ya no te la va a dar, te va a dar alguna otra como te puse de ejemplo, y a lo mejor vamos a poner que te pone aquí punto 10. Entras con esta y sales con esta y ya tienes dos diferentes IP, una aquí y otra acá, como puedes ver, ya tienes dos. Entonces, ¿cómo vas a configurar pues como cualquier routador normal, te va a dar el 192, te va a dar una IP privada, 168.0 o .1 va a ser la IP de este routador por defecto. Tú se la puedes cambiar si gustas, pero en un dado caso normalmente viene así, 01 o 11. Vamos a poner que tiene el 01. Ahora, tú conectas una PC, ya sea que la conectes en Wi-Fi o puerto LAN. ¿Qué direcciones IP te va a dar? Pues las que tú le configures. Si no le configuras, normalmente te va a dar del punto 2 en adelante. Entonces, 192.168, punto 0, hasta en el punto 0, punto 1 sería punto 2. Entonces, tú con tu computadora que te conectes, tu IP pública no va a ser esta, sino va a ser esta, la 10. ¿Sí me explico? Entonces, si tú quisieras cambiar tu dirección IP, pues te doy un ejemplo. Si tú ya te banearon esta dirección IP, pues puedes conectar tu consola, tu computadora directamente a un puerto de estos de aquí y te va a dar otra dirección IP. Y le conectas aquí otra dirección IP y aquí otra dirección IP. Acá no, porque esto es una sola dirección IP, esta que está acá de este lado. Entonces, ya para terminar el video, lo vuelvo a recalcar, necesitas dirección IP fuera de NAT. Si tienes Telmex, te recomiendo que lo pruebes. Es casi seguro que te va a funcionar, te digo. Yo lo estoy utilizando así. De hecho, agregué un segundo switch. Y ya me ha arrojado. He probado cuando menos 5 o 6 IPs diferentes, la verdad. Más porque pues, ya no tengo más equipos que conectar aquí con el cable. Porque por Wi-Fi, pues no se va a poder. Al switch debe ser con cable para que me dé diferentes direcciones IP. Pero pues uno podría hacer un experimento. A lo mejor dice, ¿qué pasa si conecto 4 switches diferentes? Pues te va a dar las 4 o las 5 conexiones, te va a dar diferentes direcciones IP. Algunas de las veces a lo mejor tu proveedor de internet te conectó a un switch que es manejable y que ya te asignó una manualmente. Si te la asignó manualmente, pues no va a ser posible que te dé diferentes direcciones IP.
Entonces debe de ser esta dinámica para que te pueda cambiar. Pero la mayor parte de las veces es dinámica. Entonces, si funciona, pues se hace. Si estás bajo la NAT, no te va a funcionar porque una dirección IP como esta pública, se conectan varias ONTs, o sea, varios clientes. Entonces, aunque lo hagas modo puente y lo conectes aquí, te va a seguir dando la misma dirección IP. Y lo conectas aquí, no te va a arrojar más porque nomás es una sola, o sea, es una dividida. Entonces, pues hasta aquí con el video, espero y te sea de gran utilidad. Déjame tus comentarios, tus dudas, cuestiones que tengas. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos.